Tengan muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de entrevistas de la sección de Realidad Nacional del diario Más Allá de la Cortina. El día de hoy nos encontramos con Marianela Delgado. Ella es la secretaria general adjunta de Citraína. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el proyecto de ley 21738, que pretende hacer una modificación sustancial de la ley 6868 o la ley orgánica del INAH. Este proyecto se llama Ley para el Fortalecimiento Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social y la Productividad de cara a la Revolución Industrial 4.0 y el empleo del futuro. Reforma parcial a la ley número 6868 y sus reformas, ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. Marianela, bienvenida. Buenos días, buenas tardes más bien. Gracias Esteban por el espacio y gracias a todas las personas que nos puedan ver y escuchar. Buenas tardes. Lo primero que queremos preguntarte es ¿cómo surge este proyecto y qué estado tiene actualmente de avance en la Asamblea Legislativa? Bueno, el proyecto surge dentro del contexto nacional en el que estamos, ¿verdad? Como país, en un contexto donde estamos en manos de personas neoliberales, ¿verdad? En el poder, en todos los poderes. Nace dentro de esta realidad nacional de la reestructuración del Estado costarricense, que ha venido también a atentar contra las instituciones públicas, ¿verdad? A lo que es privatizar, reducción de las instituciones y también en el marco de todo lo que es precarización del empleo público. Nace en la institución a principios del año pasado, se nos convoca a nosotros, la Junta Directiva del Sindicato del INAH, por parte del presidente ejecutivo, para comentarnos que debido a toda esta reforma que venía del Estado, había que hacer una propuesta del INAH, que él estaba muy consciente del impacto y del trabajo que hacía la institución, ¿verdad?, en el país y del gran valor que tenía la institución y su recurso humano. Estaba muy consciente en el tiempo que tenía de estar en la institución y que, pero que habían cambios que se necesitaban hacer para adaptarse a las nuevas realidades y las nuevas demandas, inclusive de esto que hablamos ahora, la industria 4.0, y que para eso había que hacer cambios, que él prefería que fueran cambios que partieran de nosotros los trabajadores y que no fueran cambios impuestos por desconocimiento del gobierno y de otras personas, ¿verdad?, que están a cargo de todas estas transformaciones. Después se nos habló de que se iba a hacer un foro participativo donde iban a salir esas necesidades y esas oportunidades de cambio. De hecho, se realizó el foro, se hicieron diferentes mesas de trabajo, pero para sorpresa de nosotros, sale una reforma a la ley 6868, donde todas las debilidades que tiene la institución, que es bien conocida por los trabajadores, que es la parte operativa, el que hace el quehacer de la institución, son problemas de gestión que han venido a debilitar a la institución, como problemas en infraestructura, tecnología, escasez en docentes haciendo labores administrativas, falta de capacitación de los docentes, del personal, de los mismos materiales que a veces no llegan a los estudiantes, que son cuestiones de gestión y operativas de la institución que no tienen nada que ver con una reforma a la ley 6868. Tampoco el proyecto, como vamos a ver más adelante, viene a proponer realmente solución a estos problemas. Nos llamó mucho la atención que no arrojándose en ese foro esta necesidad o esta estrategia, ¿verdad?, sea la que ellos plantean y que en poco tiempo que tenían ellos de estar en la institución ya tuvieran una propuesta como esta de reforma a la ley 6868. También hay que decir que el INAH ha venido sufriendo un debilitamiento a nivel presupuestario y desviación de su razón de ser por otras leyes que le han venido a desviar de su razón de ser, como educación dual, que está bien, el INAH es la que, digamos, en el país, el INAH es la que tiene que liderar lo que es educación dual, y fue una modalidad que trajo el INAH. Y que siempre lo ha hecho durante todo su
su tiempo de existir el INA siempre ha dado la modalidad de educación dual, pero mediante esta ley se modifica esa ley y se le exige al INA crear un fondo de becas para las personas que vengan no solo a capacitarse al INA en la modalidad dual, sino además en otras instituciones públicas y privadas, que también permite lo que es tercerización de servicios, que ya no sean brindados directamente por el INA, sino a través de terceros. Igual otras leyes como Banca para el Desarrollo, agencias de empleo, muchas otras leyes que han venido a desviar al INA de su razón de ser y la han ido debilitando en su quehacer sustantivo, que es la formación profesional. Muy bien, Marianela, nos dicen los estudios que hemos estado analizando que hay un cambio sustancial en el artículo 18 de la ley 6868 o la ley orgánica del INA. ¿Usted podría explicarnos un poquito en qué consiste este cambio que se da en el artículo 18? Claro, vamos a buscar un momentito el artículo 18. El artículo 18 se reforma mediante esta propuesta de ley, el proyecto 21.738, donde dice que el INA puede adquirir sus bienes y servicios a través de lo que es la contratación abreviada o la licitación abreviada. La licitación abreviada se utiliza para cuando son compras de montos pequeños y por lo tanto tiene menos controles, los procedimientos son mucho más ágiles y más rápidos. El asunto aquí es que se le va a permitir al INA, mediante esta modificación, contratar los servicios a terceros, inclusive de equipamiento, insumos e infraestructura, todo lo que se requiera, inclusive el equipamiento de esta infraestructura, independientemente del monto a contratar, siguiendo las reglas del procedimiento de licitación abreviada previsto en esta ley, lo cual es un gran riesgo. Primero, porque también mediante la ley, que son pocos los artículos que ellos proponen modificar, pero que son prácticamente cambiar todo lo que es la razón de ser del INA, desviándola de su razón de ser, pero también entre los artículos que ellos plantean modificar se le brindan al presidente ejecutivo poderes generalísimos sobre la institución. Podrán decir que sí, que eso es muy común en todas las instituciones públicas, porque es el presidente ejecutivo la máxima autoridad y es el que tiene que asumir la representación legal de la institución, inclusive cuando él no pueda representar al instituto, lo puede delegar en otras autoridades y para eso necesita estos poderes. Pero si bien es cierto, en este contexto en el que está planteado este proyecto, es una amenaza para la institución, porque se le estarían brindando poderes muy de mucho, o sea, se le estaría dando un poder muy grande al presidente ejecutivo, de mucho riesgo para la institución en el manejo de sus fondos, inclusive el manejo y nombramiento del recurso humano en la institución. Con esta modificación también de que el INA pueda contratar mediante la licitación abreviada todos sus servicios, se pretende dar una forma de librar al INA de la fiscalización de lo que son los controles en el uso de los recursos públicos. Se debilitan los controles a que el INA, como toda institución pública que administra recursos o fondos públicos, deba sujetarse. El INA no va a tener esa fiscalización en el uso de los dineros públicos que administra en relación a la mayoría de las instituciones del Estado. El procedimiento, como ya lo hemos dicho, de lo que es la licitación abreviada, es un procedimiento que se hace, que es más, se procura que sea más ágil porque el monto son montos pequeños. No es lo mismo que hacer un procedimiento para una compra pública, ¿verdad? Que es a más largo plazo y que también se tiene más controles porque los presupuestos o montos son más altos. Esto pone en una situación de mucho riesgo al INA y a su presupuesto. Este portillo que se abre a través de este artículo, a la reforma de este artículo número 18. Lo que nos dice Marianela, este es el artículo 18, y es el artículo 18, la adquisición de bienes y servicios que requiera el instituto, así como la venta de los bienes y servicios que produzca con sus actividades de capacitación y formación profesional, se regulará por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa. Y aquí es donde viene la parte de la reforma que propone el proyecto de ley 21738, que es lo que nos estaba explicando Marianela. Sin embargo,
para la prestación de servicios de capacitación y formación profesional, el INA podrá contratar dichos servicios con terceros o contratar el equipo, insumos e infraestructura que requiera para su habilitación, independientemente del monto a contratar, siguiendo las reglas del procedimiento de licitación abreviada previstos en dicha ley. O sea, hay un gran portillo para que todo se haga por licitación abreviada en el INA. Compañera Exactamente. Marianela, nos dicen también que hay se añade algo al artículo 21 bis de la ley general o de la ley orgánica del INA. Tal vez para finalizar el artículo 18, quiero que quede claro que también el riesgo en el artículo 18, además es que se está proponiendo contratar mediante esta figura lo que son los servicios de formación profesional o de capacitación, que es la razón sustantiva del INA. La función sustantiva del INA es la formación profesional, la capacitación. Esto es algo inconstitucional, ya que una institución pública no puede ceder su razón sustantiva a terceros. Aquí estaríamos abriendo el portillo también para que se dé inclusive, se contrate y se vayan eliminando plazas docentes. También en este artículo se propone que el INA pueda crear fundaciones y fideicomisos, que también es otra situación que crea estructuras paralelas para administrar fondos públicos en manos de terceros. Esto es otra situación que pone mucho riesgo el presupuesto del INA. Es una estructura que, como bien lo señala la misma Contraloría, no se ve, no se justifica en el proyecto cuál sea la necesidad de ceder estas funciones a terceros en el INA y que están muy cuestionadas estas figuras por la misma Contraloría de ese manejo de recursos en manos de tercero y del costo de estas estructuras para el país y para las instituciones públicas. Muy bien, es muy interesante lo que nos dice Marianela porque en una parte la ley general o la ley orgánica del INA dice que el objetivo del INA es capacitar y en la reforma del proyecto se nos dice que el objetivo del INA es potenciar la capacitación. Pareciera ser simplemente una diferencia de lenguaje, pero encierra demasiado. Una cosa es que el objetivo sea capacitar, porque lo hace directamente el INA, y otra cosa es que potencie la capacitación, porque el INA se puede convertir simplemente en una institución, en un instituto que media la capacitación. O sea, la tercerización de servicios. O sea, yo potencio la capacitación porque contrato o subcontrato a terceros y a terceras para que brinde capacitaciones. Aquí es donde entran aspectos sumamente sensibles de este proyecto de ley que conducen hacia la privatización. Antes de entrar incluso al 21 bis, hay cierto pronunciamiento de la Contraloría al respecto de lo que se habla en este proyecto, este proyecto de ley, ¿verdad, Marianela? Así es, así es. De hecho, hay un pronunciamiento de la Contraloría con respecto a este proyecto y pone a la luz todas estas situaciones, ¿verdad? Esta falta de controles que va a tener el INA sobre el uso de sus recursos, de su presupuesto, esta creación de estructuras paralelas, que bien lo dicen, la gente tal vez no entiende que por qué tercerización es privatización y por qué estas estructuras paralelas como fundaciones y fideicomisos, que es manejar recursos en manos de terceras, es privatización. Inclusive son innecesarias porque es como crear un intermediario entre la institución y los beneficiarios de los servicios, que son estructuras, primero, que son muy caras, muy posiblemente son muy caras, no van a tener ni siquiera los salarios que tiene un funcionario en el INA, creando más burocracia, donde estamos hablando en este momento en el país de que debemos de ser, estamos en un momento en que los recursos son escasos, de que estamos viviendo una situación social y económica muy difícil en el país y creando más burocracia, estructuras que son mucho más caras. Y esto es desviando los fondos del INA para que se manejen de formas en manos de terceros, más bien con pocos controles. Muy Y bien. la Contraloría
con respecto a la consulta que se le hizo al proyecto 21.738, en su manifiesto ellos dejan ver todas estas inquietudes que ellos tienen con respecto a estos proyectos, este proyecto, inclusive la justificación que se da para crear estas modificaciones y estas reformas a los artículos, inclusive en este caso lo que son las fundaciones y los fideicomisos. También dice que inclusive en los fideicomisos la institución no le puede ceder su función sustantiva, que es una gestión que le compete a la administración, a terceros, o que son debilidades de gestión que la institución tiene y que entonces muy fácil se las cedo a terceros. Muy bien. Vamos a ir dando paso a lo que es el artículo 21 bis, que es una adición a la ley orgánica del INAH. Voy a leer previamente el artículo. El artículo 21 bis dice: cuando el Instituto Nacional de Aprendizaje no tenga la capacidad de brindar la atención a una persona para un determinado servicio de capacitación y formación requerido por esta en un corto plazo, ya sea con su propio personal docente o mediante contratación de servicios, el instituto podrá otorgar becas para cubrir el costo de dichos servicios en centros públicos o privados prestatarios de estos servicios a elección de las personas. ¿Qué nos dice de este artículo 21 bis, Marianela? Bueno, tiene que ver con la desviación de fondos de recursos del INAH para cuestiones que no son la razón sustantiva del INAH, que es la formación profesional y la capacitación. Crea tercerización, desvía sus fondos, no hay un estudio de factibilidad que diga que esto es sostenible para el INAH. Tampoco el artículo es claro en decir que es un plazo razonable para una persona que viene al INAH a solicitar un cupo en una capacitación, porque si a mí me dicen, o yo quiero llevar un curso, para mí inmediato ya, y no encontré entonces campo en el INAH, y quiero ya el curso, entonces me voy a otra institución, o más bien el INAH me tendría que pagar esa beca, o sea, no se establecen ni siquiera plazos razonables para que digan que, mira, una persona llega y tiene que esperar un plazo razonable, y si el INAH en ese plazo razonable no le puede resolver, entonces se le da la beca. Pero además, esto es totalmente, viene a desviar los recursos del INAH, crea tercerización de servicios, se le entregan también recursos del INAH a manos de terceros, crea una competencia leal inclusive entre el INAH y las instituciones, otras instituciones. De hecho, también el INAH ya tiene, el artículo 21 actual le permite al INAH becar a las personas de escasos recursos que venga al INAH a llevar una capacitación. Ahora el INAH también tiene que crear un fondo de becas para lo que fue la modalidad o el proyecto de educación dual, que es para personas que vengan al INAH y también puedan irse a capacitar fuera del INAH en la modalidad dual en institutos privados o públicos. Y ahora también le va a tocar al INAH brindarle becas a todo el mundo que venga y que no encuentre un campo en la institución. Esto también es insostenible, desvía al INAH de su razón de ser, crea una dualidad entre instituciones como el FONAVE y el IMAS. Son una duplicidad de funciones que tiene con otras instituciones también, que sí están creadas para ofrecer este tipo de ayudas, que no es la razón sustantiva de ser del INAH. Esto es algo de lo que ha venido pasando con el INAH, ¿verdad? Que el INAH le van desviando de su razón de ser y le van poniendo un montón de cosas porque tenemos supuestamente recursos. Y ahí se va debilitando lo que es la razón de ser del INAH, que es la formación profesional. Y para invertir en formación profesional de calidad, también el INAH necesita invertir sus recursos en lo que es infraestructura, tecnología de punta, capacitación docentes, y se están desviando los recursos para otras cosas que no son la razón sustantiva. También, por otro lado, esto se presenta sin haber estudios de mercado. No nos dice cuánta demanda hay, por ejemplo, de técnicos en una especialidad. Esto crearía también una saturación en el mercado laboral, precarizando el empleo, las oportunidades de trabajo, lo que pasa actualmente con las universidades públicas, sobre todo las universidades privadas,
que vinieron a saturar el mercado porque no hay estudios de demanda y es un negocio. Y entonces las personas estudian, invierten mucho dinero, tienen que hasta endeudarse para tener préstamos para poder estudiar una carrera. Y cuando terminan su carrera quedan con la deuda y no pueden pagar porque no encuentran trabajo. Hay una saturación del mercado en el que el único que gana es el empresario. En este caso, el empresario que va a obtener recursos públicos, como son los recursos del INA, para tener estudiantes becados en sus centros de estudio, y por otro lado el empresario que va a tener mano de obra barata a disposición, porque es mucha la oferta y poca la demanda que va a haber en el mercado. Tampoco se ve en este proyecto que el INA proponga, que ya también esto es una cuestión de gestión de la institución, de que se proponga articulación con otras instituciones, en este caso el FONAVE y el IMAS, que es lo que debería estar haciendo el INA, articulando las ayudas económicas para las personas que vengan a la institución y así poder unir esfuerzos y recursos. Muy interesante este punto. Podríamos decir que esta aplicación no se da prácticamente que para la persona de a pie. O sea, no está pensada en el hecho de que si yo necesito una capacitación para producir determinado microorganismo que me va a generar un tipo de cultivo, me la van a dar, sino que está pensada para, no para todo el sector privado, sino para un sector específico del sector privado, que ha estado cometiendo una falacia y enseñándosela a la población, que es la totalización de lo particular. Me refiero específicamente a la UCAEF. La UCAEF se nos presenta como si fuera el sector privado, pero no es el sector privado. La gran mayoría del sector privado son las pequeñas y las medianas empresas. Y entonces está pensado precisamente para que las personas que se conglomeran en esta cuestión, que es la UCAEF, con principios neoconservadores y neoliberales, qué sé yo, hay una zona franca que necesita determinado procedimiento para producir equipo médico y que la capacitación no se la pueden dar aquí en el INA, entonces que el INA tiene que correr a ver dónde le da a la UCAEF o a esa empresa que está apadrinada por la UCAEF esa capacitación. De dónde coja el presupuesto el INA no les interesa. Lo que les interesa es que se les dé la capacitación a ellos y a ellas. Muy, muy cierto eso. El INA, por mandato de ley de SBD, la Ley de Banca para el Desarrollo, tiene que brindar un 15% de su presupuesto extraordinario y ordinario como mínimo para lo que es la atención de los clientes de Banca para el Desarrollo, que son pequeños emprendedores, pequeñas y microempresas y todo lo que son modelos organizativos, ¿verdad? Porque no es solo microempresarios o empresas, también organizaciones como asociaciones, grupos de mujeres, que son una de las grandes poblaciones que hay de mujeres que atiende, o sea, de la población que atiende el INA. Muchas son mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, y que también crean sus propias organizaciones con fines productivos de generar un ingreso y que son beneficiarios de esta ley. Las mismas organizaciones agropecuarias. Pero como vemos que se está administrando este país y como se está administrando el INA, donde está infiltrado muchos intereses de la OCAE, con el mismo presidente ejecutivo, que es un representante, un gran empresario del país, y la misma junta directiva del INA, que no es una figura representativa de todos los sectores, y que este proyecto no subsana tampoco esto, porque es una estructura que es poco democrática. En realidad la que está representada ahí es la UCAE, con 3 miembros, más las personas del gobierno que también ocupan 3 puestos, y solo 3 puestos más se reparten entre las otras organizaciones sociales del país. Y hay algo muy interesante que usted dice, Esteban, y es totalmente cierto, que cómo se compone el mercado a nivel nacional. Es mentira que lo componen las grandes empresas, son las pequeñas empresas, los emprendedores, las micro y pequeñas empresas, son más del 92%, que son también las que subsidian o le dan el impuesto al INA, porque si son la mayoría, estas son las que generan la riqueza del país, las que generan el trabajo y las que hacen la mayor aportación también de los recursos del cual se financia el INA. Pero además, estos sectores que son muy variados, como un sector agropecuario, como un sector de mecánica, mecánica liviana, pesada, industria alimentaria, textil,
turismo, bueno, turismo ya es un sector grande, ¿verdad? Y que sí hay muchas grandes empresas, pero todos estos sectores que son muy variados y que sí le aportan a este país y que la mayoría de las familias subsidian y viven en estos sectores económicos y de sus actividades económicas. Una familia, por ejemplo, tiene una panadería y subsiste ella y su familia como microempresa de esta actividad. Estos sectores, como no estamos representados ni en la junta directiva, ni en los intereses de las personas que lideran la institución, no están representados. Y así ha pasado no solo con la ley de banca para el desarrollo, que el INA le tiene que brindar ese 15%, que muy posiblemente la capacitación no está llegando tanto, ¿verdad? Por parte de ese 15%, no está llegando tanto a las pequeñas empresas de estos sectores productivos, sino a otros sectores, como usted bien lo decía, a las zonas francas, a turismo. Tampoco está representado en la junta directiva del INA. No queda representado, ni este proyecto viene a subsanar esa debilidad que hay en la junta directiva, que es poco democrática y poca representativa de los sectores, diferentes sectores del país, que también son los que están urgidos de atención, los que llevan desarrollo social y económico al país y los que más aportan para el INA. Hay que cambiar ese discurso que la UCAE nos quiere vender, de que ellos son los que subsidian el INA y que entonces por eso el INA tiene que estar al servicio de ellos. No es cierto. Y muchos de ellos también están morosos con la institución. Son aportes que se hacen a través de las planillas de los trabajadores y que al parecer más bien ellos están morosos y no entregan muchos de ellos los fondos al INA, como pasa con la caja y pasa con otras de este tipo de cargas sociales. Esto quiere decir que los sectores productivos costarricenses no son la UCAEP y que la gran mayoría de los sectores costarricenses productivos son pequeñas, productores, productoras, comerciantes, etcétera, que dinamizan el comercio. Y que esta gente es la que está aportando más del 90% al financiamiento del INA. Y que no tienen representación en la junta directiva y que todo lo decide la UCAEP. Representación del sector privado. Así ¿Qué es. está pasando Costa Rica? Así es. Es increíble lo que estamos viviendo. Esto se llama dictadura. No tiene otro término. Marianela, nos dicen también, no lo voy a leer porque es un artículo bastante grande, pero nos dicen que hay cuestiones sumamente complicadas con los derechos laborales en relación con la modificación del artículo 24 de la Ley Orgánica del INA. Sí, bueno, el artículo 24 es uno de los artículos más peligrosos, no solo para los trabajadores del INA, sino para todo el quehacer de la institución. El INA, en su artículo 24, en la ley 6868, dice que el recurso humano del instituto estará sometido bajo el régimen del servicio civil. Ahora, con el proyecto 21.738 se busca una modificación o una reforma a esta ley, donde dice que se creará un régimen de empleo mixto, el cual va a garantizar la idoneidad y selección de las personas funcionarias y se regirá en cuanto a nombramiento, remoción y condiciones laborales por las regulaciones que en ejercicio de su potestad reglamentaria apruebe la Junta Directiva. Imagínense, estamos hablando de una junta directiva poca democrática y representativa, donde prácticamente la que decide el rumbo de la institución es la UCAE y el gobierno, y ahora le damos el poder también de poder decidir cómo se nombra la gente en el INA y qué sectores van a ser los que tienen demanda dentro de la institución. Bueno, también dice que se excluye al Instituto Nacional de Aprendizaje del sometimiento a las directrices, lineamientos y aprobaciones de la autoridad presupuestaria y de la sujeción a las disposiciones de la Ley de Administración Financiera de la República y presupuestos públicos. Bueno, aquí las implicaciones que puede tener para el recurso humano del INA, para empezar, primero crear un tipo de modelo dual dentro de la institución. A los empleados antiguos que ya no regimos por el régimen de empleo público le dicen que se puede quedar en ese régimen, que se podrá trasladar de forma voluntaria al nuevo régimen, que sería bajo una modalidad de salario global. No hablan tampoco de cuál va a ser la nueva normativa
de este otro nuevo régimen. O sea, sabemos que hay un salario global, pero no sabemos cuál va a ser la regulación o este otro sistema laboral, cómo va a ser ese sistema laboral, bajo qué condiciones laborales. Las personas que están en el régimen del servicio civil se van a poder mantener si así lo desean o se van a poder trasladar de forma voluntaria al nuevo régimen. Ahora, ¿qué pasa si una persona en el régimen anterior quiere optar por una plaza en ascenso? Ya no va a tener la oportunidad porque la única posibilidad es trasladarse al nuevo régimen. Esto es inconstitucional porque se le está coactando al funcionario del INAH la posibilidad y el derecho a carrera administrativa. Se le está coactando para que se transfiera al nuevo régimen, que muy probablemente viene con todo lo que es la reforma al empleo público, donde se quieren que no solo se tenga un salario global sin derecho a pluses y otros componentes, que también viene a ser una precarización del salario, sino también a las condiciones laborales, porque se pierde estabilidad, se pierde el derecho a cotizar para una pensión, se pierden muchas garantías que en este momento sería como firmar un cheque en blanco. No sé qué me van a dar a cambio. En cuanto a los empleados nuevos, sí van a entrar al régimen de empleo mixto, que es, o sería el salario único global, bajo no solo el salario nuevo, ¿verdad? Que es un salario global total sin pluses, sino también bajo la nueva normativa de relación laboral, que no sabemos porque eso tampoco está definido en el proyecto cuál va a ser eso. Esta nueva relación laboral la va a definir y la va a pactar la Junta Administrativa con cada persona, con cada nuevo funcionario. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos privatizando la relación laboral dentro del INAH, algo que es totalmente inconstitucional porque el INAH es una institución pública por constitución política que no podría tener este tipo de régimen dentro de una institución. Es contrario tiene roce constitucional, es contrario a lo que dice la misma constitución política con respecto a lo que es una institución pública. No puede existir un régimen privado en una institución pública. También en el caso de que ya las plazas que se van a suprimir, porque las personas se pensionan o se trasladan a otra institución, se van a pasar a la nueva normativa, al nuevo régimen de empleo, con salario global y las nuevas regulaciones. Aquí es muy riesgoso porque también es la junta directiva la que va a decidir cómo se contrata, qué personal docente se va a contratar, o sea, la razón sustantiva del INAH va a quedar en manos de junta directiva y que decida cuál va a ser la demanda, cuál va a ser el interés y cuál va a ser los sectores prioritarios para los cuales el INAH debe atender, ¿verdad? Muy probablemente todos esos sectores que nosotros decimos que no son tan importantes y relevantes para la UCAE no van a ser posiblemente atendidos o con prioridad. El INAH actualmente llega a todos los lugares del país. El docente se va a la isla Chira si tiene que irse sin preguntar en qué condiciones va. Mientras que tal vez si esto se diera ya para la gente que esté en la junta directiva no va a ser interés prioritario ir a atender esos sectores ni ir hasta esos lugares a atender empresarios, ¿verdad? Porque no es rentable tampoco, ni está dentro de los intereses. Ellos no tienen esas empresas en esos lugares, ¿verdad? No son sus empresas. Trae también como consecuencias la eliminación de la carrera administrativa. Esta modificación al artículo 24 modifica la carrera administrativa, la carrera docente. No vamos a tener derecho ni a la carrera administrativa ni a la carrera docente. Es decir, afecta la profesionalización del cuerpo docente. Si la razón de ser del INAH es la formación profesional, vamos a tener menor calidad en la formación profesional. Muy probablemente no vamos a cubrir todo el país como lo hacemos ahora, porque también, otra cosa, si la junta directiva es la que va a decidir, va a pactar con cada persona la relación laboral e inclusive su salario, puede prestarse para muchas cosas, como puede ser para precarizar salarios, porque hay gente que tiene mucha necesidad y hay mucho desempleo en el país. Puede ser que yo quiera beneficiar a ciertas personas o ciertos allegados y a eso sí les voy a pagar por una asesoría millonadas, ¿verdad? También llama la atención que habiendo una ley
que recientemente se aprobó, que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, número 935, que lo que busca es uniformar el empleo público, ahora venga a crearse esta diferencia en el INAH o esta sección en el INAH. Nos llama mucho la atención con respecto a esto. También al haber una desventaja en la institución en cuanto a salarios, tal vez poco competitivos, esto va también a perjudicar la calidad del servicio porque no vamos a atraer talentos al tener salarios poco competitivos, por lo que los servicios también del INAH se van a ver afectados y bajan su calidad. Esto definitivamente es una tercerización de servicios, ¿verdad? Lo que se busca es contratar los servicios de docencia a través de la subcontratación, creando tercerización y cediendo la razón de ser del INAH a terceros. Para intereses tal vez muy personales o intereses de un solo sector económico de este país. Por eso este proyecto, en realidad, en vez de fortalecer la institución, en el fondo lo que lleva es la privatización solapada de la institución. Es sumamente interesante, Marianela. Estamos diciendo que el grueso del sector productivo costarricense no es la UCAEP, y la UCAEP se dice que es el sector privado. Y ahora estamos diciendo también que, bueno, ya habíamos dicho que son los que tienen representantes, que la UCAEF es la que tiene representantes en la junta directiva. Y si estamos diciendo que la junta directiva es la que va a determinar, la que va a definir la carrera o todas las dinámicas del INAH, desde la contratación docente hasta qué es lo que se va a impartir, quiere decir que probablemente vamos a entrar en una de las mayores injusticias educativas que hay en este país. El sector productivo, que no es la UCAE, va a tener que seguir pagando por el INAH para que se formen los sectores que quiere que se forme la UCAE. O sea, es una injusticia contra todos los sectores productivos de este país, excepto los de la UCAE. Marianela, ¿podríamos llegar a algunas conclusiones a partir de lo que hemos conversado el día de hoy? Prácticamente este proyecto lo que busca es eso, es el sueño hecho realidad de la UCAE, ¿verdad? Que durante muchos años ha dicho que ellos prefieren que porque el INAH no los atiende en el tiempo que ellos requieren, que el INAH, más bien que el aporte del 1.5% les entregue y ellos contratan su capacitación de su personal. Pero como lo hemos hablado, ¿verdad? Los recursos del INAH son aportados por el pueblo costarricense, son recursos del pueblo para la formación profesional de las poblaciones más desfavorecidas. Y en esto aportamos todos los costarricenses y aportamos todos los sectores productivos, y mayoría lo que son las pequeñas empresas y medianas empresas de este país. Y en realidad son las que producen la mayoría de productos y servicios, las que generan la riqueza, las que generan empleo, y que en un panorama también como el que estamos ahorita, con esto del COVID, la pandemia, el país va a necesitar reactivar su economía y requiere no solo al INAH, necesita al INAH para fortalecer a las pequeñas empresas y a los emprendedores. También necesita al INAH y los pequeños empresarios necesitan de un INAH también para poder salir adelante. Y los recursos del INAH no pueden terminar. Esto es un proyecto bastante mezquino, me parece, de los grandes empresarios de este país que quieren adueñarse de la institución para sus propios intereses. En realidad lo que busca es eso, liberar al INAH de los controles, imagínense, liberar al INAH de los controles, de todos los controles de mecanismos de supervisión de fondos, del manejo de fondos públicos, como es la ley de contratación administrativa, la autoridad presupuestaria, y lo que busca en realidad es tercerizar estos servicios, que sean brindados por terceros, desviar totalmente los recursos del INAH a otras cosas. Marianela, podríamos llegar a una conclusión también desde la entrevista, y es que si este proyecto de ley hubiera sido planteado hace 20 años, hubiera sido declarado corrupción.
porque esto es Totalmente. correcto, Así esto es. es abiertamente corrupción. Hay una relación impropia entre el Poder Ejecutivo de Costa Rica y la UCAEF. Ya es algo harto evidente. Y la UCAEP hace y deshace en el gobierno lo que le da la gana. Y vienen con este tipo de Yo proyectos. quisiera, yo quisiera que se investigara todas las fundaciones y esas estructuras que hay, ONGs, ¿a quiénes pertenecen? Me interesaría mucho que se hiciera una investigación con respecto a eso, para que veamos también cuáles intereses hay detrás de esto, de abrir a la contratación. ¿Quiénes son los que se están beneficiando de esas subcontrataciones? No solo del INA, porque todas las instituciones van, esa es la tendencia. Ellos venden de que las instituciones públicas no son eficientes y eficaces y que hay que subcontratar los servicios a terceros que sí son eficientes, cosa que no es cierto, ¿verdad? Porque en INA nosotros hemos tenido la posibilidad de medir y hay estudios de la misma auditoría de evaluaciones que se han hecho de servicios subcontratados y la gente no queda satisfecha con los servicios subcontratados. La calidad es menor y el costo es mucho más alto económico de subcontratar a una asesoría, un programa o un curso que darlo con un docente propiamente del INA, de la institución. Entonces, sí sería muy interesante que se investigara quiénes están detrás de esos intereses de subcontratación, quiénes son esas empresas que están subcontratando, inclusive en el INA, en este momento. Sería muy interesante entonces hacer un llamado a la ciudadanía, en tanto que la ciudadanía es la que se encuentra en el sector privado, no la UCAEP. La UCAEP es un pequeño sector que en realidad está compuesto por muchos y muchas grandes evasores y evasoras. Vemos que, por ejemplo, se paraliza un proyecto de ley que busca abrir el secreto bancario, pero sí se lanza a la Asamblea Legislativa un proyecto para reformar el INA. Hay que despertar, costarricenses. Entonces, ¿qué? Hay que promover una reforma del INA. Una reforma del INA que haga que los sectores productivos, que los pequeños, pequeñas, medianos y medianas productoras y productores de este país tengan representación en la junta directiva, que se le quiten puestos a la UCAEP y que las personas que realmente están aportando estén representadas para que sea una institución democrática. También es importante hacer un llamado al estudiantado del INA y a las personas egresadas del INA que hoy en día llevan el sustento a su mesa gracias al INA. ¿Por qué? Porque este proyecto va en detrimento de la calidad del INA. No queremos un INA que simplemente se dedique a formarme para que yo vaya a trabajar a un call center o a una zona franca. Queremos un sector agropecuario, queremos un sector de producción de alimentos, queremos una Costa Rica con formación técnica adecuada para seguir obteniendo productos de calidad, servicios de calidad, no solamente los servicios de la UCAEP y estos grupos empresariales y de las zonas francas y de los call centers. Queremos una Costa Rica de calidad y para eso es necesario el INA. Y finalmente, un llamado también a las personas docentes y administrativas del INA, porque también es su mesa la que está en peligro. Les están privatizando las relaciones laborales. Estamos llegando a un punto donde el INA está pasando a administrarse como si fuera una empresa privada, como si fuera una sucursal más de la UCAEP. Marianela, muchas gracias por regalarnos esta gran exposición el día de hoy. Esperemos que muchos y muchas costarricenses y personas que habitan Costa Rica tomen el tiempo de ver esta entrevista para que se informen y comiencen a luchar por el INA y por la institucionalidad costarricense. ¿Algún mensaje de cierre para la audiencia, Marianela? Sí, primero que nada agradecerle el espacio, ojalá el mensaje llegue a mucha gente y ojalá la gente se tome el tiempo para ver este video. Primero hago un llamado a los trabajadores del INA, son los primeros llamados a defender a la institución, su trabajo, por ellos mismos y por sus familias. Hago un llamado a los estudiantes del INA y hago un llamado a los egresados y a todas las personas que se han beneficiado en este país de los servicios del INA. Yo creo que en todas las familias costarricenses hay una persona que se ha beneficiado durante todos sus 55 años que tiene ya el INA de existir de las capacitaciones del INA. El país no sería lo mismo, no tendría el mismo desarrollo social y económico si no hubiera existido un INA. Necesitamos el INA para que siga habiendo desarrollo social y económico, igualdad, oportunidades
y distribución de la riqueza, igualdad de oportunidades para todos. Así es que hago un llamado al pueblo costarricense para que salgamos a defender al INAH y a todo lo que es el Estado Social de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a Marianela Delgado, la secretaria general adjunta de Citraína, y a ustedes por haber sido parte de este trabajo periodístico.